Radio Homo Batala Internacional. Radio Homo Batala transmite en vivo para el mundo vía internet todos los viernes en punto de las 23 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entra y conoce que no todo lo que dicen sobre la santería es ocultismo. Existe un mundo más allá. Cada viernes es una nueva oportunidad de conocer temas y personas que tienen un punto de vista que escuchar. Radio Homo Batala. Bienvenidos. Los pactos que se dan, los pactos que se pueden dar dentro de la santería, dentro de las religiones africanas, y como ya lo dijimos antes del corte, los pactos que también, si nos dan el tiempo, los pactos que también podríamos explicar y que dan pie a aquel mito de la cuestión en contra de Dios, de la cuestión denominada satanismo. Comenzamos platicándole como introducción a este tema que va a ser un poquito crispado. Este tema nos establece que desde el inicio, desde la antigüedad, desde las épocas inmemorables, los antiguos pueblos que habitaron este mundo, que fueron cuna de esta civilización, entre ellos Mesopotamia, entre ellos algunos como son Egipto, Grecia, como son los romanos, como viene siendo Alemania, como viene siendo Inglaterra y Francia. Todos estos pueblos en la antigüedad llegaron a practicar, y practicaron porque hay vestigio de ello, en relación a los pactos que se pudieron haber dado entre las deidades africanas, entre algunos ángeles caídos, y se tienen antecedentes que de todo ello se obtuvieron beneficios enormes cuando se practicaban o cuando se ofrecían los pactos, ya sea con un Dios todopoderoso, ya sea con un ser sobrenatural o con un ser de oscuridad. De esta manera, cabe resaltar que a través de estos pactos se dan algunos símbolos, se llega a dar una simbología. Esta simbología, en el estudio de esta simbología se establece el principio, el final y también la naturaleza del pacto que se lleva a celebrar, ya sea, como se lo explicábamos, con un ser de oscuridad o con un ser de luz. A estos pactos, a estos signos, se le llaman sellos característicos. Por otro lado, en un estudio más filosófico, estos sellos son materia de estudio de la parapsicología, en una de estas ramas de la parapsicología denominada demonología, judeocristianismo. En ella podríamos establecer una lista enorme de los pactos que se pueden dar o que se han dado a través de distintas culturas y a través de distintos tiempos, desde la antigüedad hasta la época moderna. Ocupándonos pues del estudio del hemisferio occidental, nos encontramos que en estos rituales encontramos tanto orishas como dioses y como demonios. Todos ellos, o mejor dicho, a todos ellos se le han hecho hoy en día y desde la antigüedad, como ya lo establecimos, sacrificios, y en ellos o con ellos se aseguraba el bienestar, la evolución económica, la salud y la estabilidad de aquellas personas catalogadas como adoradores. Fuera de toda complejidad, existe vestigios, historias, mitos en relación a que todo se originó y todo dio pie a una leyenda demoníaca denominada Tanit. De esta Tanit nació el dios bíblico Baal-Hamón. Y bajo este principio se empezaron a dar los primeros cultos en los cuales se sacrificaban algunos animales a este dios, a esta diosa Tanit. Esta es una diosa indoeuropea, devoradora de carne y sangre. Algunos aseguran
que es una devoradora de sangre y de carne infantil, y por ello se establecía, y viene a dar contraste con una leyenda que establecía que en la luna llena los niños se llegaban a perder en esa oscuridad de la noche, eran sustraídos de sus casas, eran sustraídos de sus cunas y desaparecían para siempre, porque ellos eran utilizados en distintos sacrificios en honor a esta deidad hindúe Tanit. Posteriormente, también encontramos en la época prehistórica un antecedente de una deidad que dio pie posteriormente con la evolución a la deidad Tanit. Esta tiene su origen en una diosa griega denominada Ugarítica Anat. Ugarítica Anat es la primera deidad directamente ligada con la prehistoria. En ella se establecían distintas invocaciones y sacrificios que fueron catalogados como demoníacos por la Iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. Con ello, pues, se da pie a distintas leyendas mediante las cuales se hablaba de una simbología o un paralelismo entre esta deidad suprema denominada Baal Hamon y sobre Tanit. Partiendo de este principio, distintas deidades místicas de origen babilónico, conocidas como Fenicia por el nombre de Moloch, eran las autoras de distintas asociaciones o liturgias poderosas asociadas a diosas primogénias europeas hindúes. Y de ahí es donde nace el primer pacto que en la historia del hombre antiguo se da entre el hombre y Tanit. Bajo este principio, pues, resulta que como estamos enfocándonos al estudio ya de una civilización occidental u oriental, dependiendo del punto de vista geográfico donde usted se encuentre, pero no estamos refiriendo realmente al continente europeo, todo esto tiene sus antecedentes remontándonos un poquito más al continente africano. En este continente africano estamos nosotros enfocándonos ya más o menos, para que usted tenga una idea cronológica, en el año 985 antes de la era cristiana. En este año 985 antes de Cristo, antes de la era cristiana, se encontró un vestigio de la primera deidad africana a la cual el hombre antiguo, el hombre africano, le hizo el primer sacrificio, el primer pacto en el cual se hizo. Este primer pacto que surge en la historia y del cual en su momento se le tiene como antecedente de lo que puede ser la parte de la mitología de la cultura yoruba, nace este pacto en un lugar del sur de África, y en esa época los africanos que dieron pie al nacimiento de la cultura yoruba ya hacían un sacrificio a una deidad llamada Ododuwa. Esta deidad denominada Ododuwa, no pierda el detalle, no pierda el punto de vista, no pierda el concepto Ododuwa. Otros establecen Ododuwa. No pierda este concepto, porque este es el que da pie, este concepto da pie a todos los demás pactos que se llegan a dar dentro de esta religión conocida como santería. Recordemos pues entonces que esta Ododuwa es el primer paso que daban los primeros pobladores de esta cultura yoruba, y por consiguiente esta adoración o este pacto que se le hacía a Ododuwa pasó sin cambio alguno durante algunos años, algunas centurias, hasta llegar a lo que hoy conocemos
como la parte de las islas del Caribe. Es ahí, en estas islas del Caribe, como lo fue Haití, como lo fue Puerto Rico, como lo fue Costa Rica, en donde empieza a nacer, en base a esos pactos que se hacían con Oduduwa, empezó a darse pactos, empezó a darse rituales, empezaron a ofrecerse sacrificios a ciertas deidades que tenían una connotación de Oduduwa, que era Oduduwa en estos puntos geográficos de estas islas en el Caribe. Es así como nace, en base a este culto de Oduduwa en el Caribe, es como nace y da pie y son los pilares fundamentales de lo que hemos escuchado denominado llamarse vodú. Otros hablan del judú, que son dos cosas completamente distintas. Lo que primero que da pie es el vudú y de ahí nace el judú. Existen otras religiones que también tienen un antecedente africano, como lo puede ser aquella religión denominada o llamada como Anago. Existe otra religión, Oyotonji, otra más con doble Lucumí o santería, de la cual nosotros tenemos ese conocimiento pleno sobre los pactos rituales y las liturgias que se llevan, y de ahí nace otra rama o subrama llamada Umbanda, Winti y Obanje. Estas religiones que yo le estoy mencionando, que son aproximadamente 7 religiones que le acabo yo de mencionar, fueron las primeras en el mundo, antiguo, que ya databan, que ya establecían cómo se llevaban los pactos, cómo se hacía un pacto con determinada deidad, ya sea de luz o ya sea de oscuridad. De esta manera, entonces, el primer orisha que debemos de considerar para estudio dentro de esta filosofía de la cultura yoruba, hoy conocida en América como santería, la primera deidad es aquella denominada como Oduduwa o Odua. El concepto correcto es Oduduwa, que es un orisha y que a su vez él rige los secretos de los Egun y de Iku. Cuando le hablamos que Oduduwa rige los secretos de Egun, es decir, los secretos de los muertos, y de Iku, que es la muerte, es el hecho tal de la muerte. Iku es el orisha que representa a la muerte. Ojo, nosotros nos encontramos en México y algunos religiosos erróneamente consideran, y esto tal vez puede suceder en algunas partes del continente africano, ellos erróneamente se considera que la Santa Muerte es la analogía de Iku dentro de la religión yoruba. Es un término completamente erróneo y al final explicaremos del por qué. Entonces, retomando nuestro tema, Oduduwa es el orisha que rige los secretos de los Egun, es decir, de los espíritus de los muertos, y de Iku, que viene siendo la muerte. De esta manera, Oduduwa se representa materialmente y alude a la formación del mundo, de la cual forma parte el reino animal, recuerde usted, el reino vegetal y el mineral. Estas 3 ramas son las primeras ramas que el religioso como tal debe conocer para efecto de poder llevar a cabo los pactos o poder iniciar a alguien en estos pactos para entre este iniciado y los orishas. Oduduwa vive en las tinieblas y también algunos establecen que vive en las profundidades de la noche. Sin embargo, son dos conceptos distintos, pero tienen un paralelismo cuando hablamos de las tinieblas de la noche o cuando hablamos de las profundidades de la noche. Se dice que el rey que rige las tinieblas y las profundidades de la noche es un orisha conocido con el nombre de Abita, que más adelante le voy a platicar quién es Abita y cuál es su analogía con el cristianismo, con el catolicismo y también cómo se representa en el satanismo. Se dice que las personas que han conocido a Oduduwa,
que han tenido la fortuna o desgracia de haber hecho el pacto con Odudua, se dice que es un orisha que se materializa en esa oscuridad, en esa profundidad de la noche, y la primera impresión que se tiene cuando se conoce a este orisha es que tiene un solo ojo fosforescente. Es por lo general, para poderlo invocar, se hace bajo la primicia de una misa espiritual con enorme poder de transformación, en donde se invoca y se materializa de esta manera y empieza a cambiar su figura en base a los espíritus que se llegan a manifestar cuando se llega a invocar. Se dice que en su momento Odudua, antes de morir, fue el primer ser humano que habitó y el primero, o mejor dicho, el primer Oba que hizo Itá en la tierra. Esta especificación se encuentra relacionada directamente con Orunmila, con Obatala, con Avalonfun y con Oshun. Odudua fue el primer Oni, es decir, el primer rey y fundador de Ife, que posteriormente Ife se llamó Iye-Ife, y de donde nació la vida según la teología y la filosofía yoruba. Este nombre de Odudua significa el Señor del mundo y por lo tanto es completamente respetado y venerado, porque algunos, además de considerarlo como el Señor del mundo, lo consideran como el Señor de nuestro destino. Odudua representa, como ya se lo mencionaba usted, el misterio de la vida, de la creación, y también el creador y el poseedor de los secretos de la muerte. Otros establecen que junto con Obatala creó al mundo, con quien siempre anduvo junto a partir de este hecho, y a su vez en una trilogía como los orishas supremos tenemos a Odudua, a Obatala y a Orunmila. Por eso entonces los primeros pactos que se hicieron dentro de la cultura yoruba fueron hechos a razón de estos tres orishas, de Odudua, de Obatala y de Orunmila. Vamos a un pequeño corte y regreso con ustedes. Ya volvemos con más de Radio Homo Obatala Internacional. Bueno, ya estamos aquí de regreso con ustedes después de este pequeño corte de la canción que pusimos en un programa de Cuba, Quiero Bailar la Salsa. Esta canción de Cuba, que va muy ad hoc, es interpretada por Robert Abigail DJ en su álbum Gibson Brothers. Bueno, quiero también darle las gracias a nuestros amigos que están interactuando con nosotros en el Facebook, entre ellos nuestro amigo David Ávila aquí en la Ciudad de México, nuestra amiga Yadira Frías, con la cual hoy tuvimos una comunicación, una plática larga en relación a un cuestionamiento que tenía porque ella había pasado por una determinada situación. Esperamos que haya sido esta plática constructiva y al final de cuentas haber aclarado sus dudas a nuestro amigo Emerson Flores y por supuesto a nuestro amigo Daniel Díaz. Entre ellos también está una persona que quiero agradecerle su amistad y la confianza brindada en nosotros. Entre ellos es nuestro amigo Marcos Rojas. Nuestro amigo Marcos Rojas es una persona, en toda la extensión de la palabra, él se dedica a vender artículos de santería y a usted lo puede encontrar si se encuentra aquí en la Ciudad de México, en el mercado de Sonora, en el exterior del mismo, casi al paralelo del pasillo 8 del mismo. Mi estimado Marcos, te mando un saludo y mi amigo, si ya saben, si ustedes consideran interesante adquirir algunas cuestiones, herramientas o peras, pueden acudir con nuestro amigo Marcos Rojas. También por ahí nuestro amigo David Ávila nos acaba de mandar un saludo y le regresamos el mismo, ¿verdad? Y por el lado de Twitter también tenemos a los amigos que siempre se encuentran con nosotros siguiéndonos y mandándonos sus comentarios, entre ellos nuestro amigo Alejandro, que textualmente nos dice: excelente este programa, promete mucho conocimiento, ojalá dé tiempo de presentar toda la material. Así es, mi querido Alejandro, y también por ahí voy a hacerle una llamada a nuestro querido Alejandro
para intercambiar algunas cuestiones, porque él también se dio a la tarea. El programa él lo propuso y también consideramos que se dio a la tarea de investigar algunas cuestiones que, como siempre, bajo el contexto de una llamada, sería muy importante conocer su punto de vista, ya que siempre es constructivo. A nuestro amigo Santería Panamá, nuestra amiga Marta M3PA, que también nos está siguiendo, está escuchando, nuestra amiga Belén Hernández, que también es seguidora y también se encuentra con nosotros escuchándonos cada viernes como ya es costumbre, a nuestra amiga Jessie Bomboncito Saiz, con la cual estuvimos conviviendo, me parece, la semana pasada, que nos hizo favor de invitarnos a ver algunas prendas, algunos santos que se encontraban por ahí en Tultitlán. Tuvimos la oportunidad de estar por allá. Y también a nuestra amiga Paula Y Montaño, la cual también nos hace mediante Twitter, nos dice: ¿puedo preguntarle algo? ¿Es verdad que los santos pueden prohibirle a alguien estar con una persona o tener una relación? Y ya te contesto, mi estimada Paula, en un momento, con todo gusto aclaramos este punto, porque también de ahí deriva algunos de los pactos, ¿no? También quiero seguir en este orden dándole las gracias a nuestro amigo Alfonso Núñez, que también nos está siguiendo, a nuestra amiga Nan Fernández, a nuestro amigo Néstor, a nuestra amiga Carmen y por supuesto a las personas que también nos están haciendo favor de seguirnos, como es Jade Amatista, que también se encuentra participando de manera interactiva en el Twitter. Y por supuesto al tío Carmelo, que también se encuentra, a Paco Paz, y un saludo a nuestro amigo Eduardo Rodríguez hasta Guadalajara, Jalisco. Y también a nuestro amigo Jonathan Delgadillo Macallen, que también nos está siguiendo y nos está escuchando, sintonizando en esta noche. Bueno, vamos a platicarle. Primero vamos a la aclaración de nuestra amiga Paula en relación a la pregunta que nos hace si algunos santos prohíben tener una relación con una determinada persona. Mira, yo te quiero comentar lo siguiente. Efectivamente existe la filosofía, existen los pataquís y existe el sustento suficiente para establecer que los santos debemos de considerarlos como nuestros padres. Si nuestros padres que pueden ver y percibir las cosas desde otro contexto, consideran y perciben que determinada persona es una mala influencia o puede ser una mala persona para nuestra relación, nuestros padres tratarán siempre de alejar a esta mala persona. Los santos actúan de la misma manera. Bajo el contexto de una consulta, si un determinado santo considera que una persona nos puede perjudicar o nos puede perjudicar en el futuro, mediante este registro o el registro del lobby, es decir, del coco, el santo se manifiesta, habla y nos dice que no es pertinente seguir con determinada persona, seguir una relación con determinada persona o bien alejarnos. Si nosotros hacemos caso omiso a esta situación, puede suceder dos cosas. Primera, que el santo se moleste, se enoje y en consecuencia nos venga todos los sorbos, es decir, todo lo malo por venir o estar con esta persona. O número dos, puede ser que de un momento a otro esta persona se aleje. ¿Por qué? Porque el santo así lo manifestó. Recordemos que los santos están siempre para ayudarnos, para levantarnos, para cuidarnos y sobre todo para protegernos. Bajo ese concepto, mi estimada Paula, espero haya quedado aclarada la duda. Por otro lado, vamos a platicarles ya sobre los pactos reales como tal. El primer pacto que se da, el primer pacto del cual se tiene registro dentro de la cultura yoruba, es el pacto que se da entre Orúmila, es decir, entre Orula y la muerte, entre Orúmila y Iku. Existe un pataquí en donde el primer pataquí nos establece que el pacto de Orúmila, Ododua y Obatalá se da con la muerte. Esto conlleva pues a explicar que este es el primer contexto de la historia en donde en el caracol, el registro del caracol, Ododua habla por Ifá y en ella se establece, y el pataquí dice que en los primeros tiempos de haberse ordenado el mundo, cuando el mundo se creó, Ododua, Orúmila y Obatalá caminaban siempre juntos. Ododua y Orúmila
eran hermanos, y estos hermanos como tales se amaban y se querían entrañablemente y vivían en la tierra de Ife, donde había mucha miseria, y por esta causa un día decidieron emigrar e ir a unas nuevas tierras. En esas nuevas tierras ahí se conoció y ahí se dio por primera vez la manifestación de la hija que nació por Opeye con Ododuwa y Olosha, y esta hija se llamaba Oshun. Cuando Oshun en su momento llegó a pasear por un determinado bosque, Orunmila y su hija vieron una comida, y después de ver esta comida, Ododuwa le dijo a su hija Oshun: cuidado de Iyoshe, que no voy al bosque a tratar de cazar algo. Pero como Ododuwa no pudo cazar nada, se dijo o le dijo a su hermano Orunmila que su hija, es decir, que Oshun, estaba pasando por hambre, y por lo tanto sacó su lengua y con un cuchillo se cortó la punta de la misma y le introdujo un poco de esta lengua en la boca de Oshun. De esta manera se encendió el fuego, la cocinó y envolvió entre hierbas, y con ello se lo llevaron a Orunmila para que de Orunmila pudiera repartir esta comida, y de esta manera pudieran comer. De esta manera se manifestó entonces el concepto de que Orunmila tenía tanta hambre que no se dio cuenta de lo que era ese pedazo de carne, y después que Ododuwa con un pedazo de oví en su boca hablara perfectamente. En este momento es cuando se da un alarido grande, y en este momento se dice que Orunmila le reclama a Ododuwa diciéndole: hermano mío, estoy herido y he perdido mucha sangre, porque recuerde usted que se cortó la lengua, y sigue por tu camino y busca un gran río, el río Níger, y cuando lo encuentres, ahí deja y lava tus heridas para que puedan curarse. Le respondió Orunmila entonces, y en este momento buscaron el río, y a partir de ahí se introdujo el agua en este río, y de esta manera sanó la lengua que se había cortado en su momento Ododuwa para podérsela dar a Orunmila. Por esta situación, bajo este concepto, en su momento Orula le entregó a Ododuwa algunos secretos y algunas consideraciones para que pudiera ir evolucionando en un concepto de potestad de este orisha. Posteriormente, en su momento se dice que hubo una pérdida, y cuando esta pérdida, porque un orisha enfermó gravemente, y después de haber enfermado murió. En este momento Ododuwa, al momento de perder a su hermano, se separó al ver muerta a la hija de su hermano, es decir, a Ochun, y con gran dolor pues también miró a su hija Oloshe, para que esta también se encontraba herida, se encontraba enferma, y de esta manera fue como en su momento Ododuwa imploró la voluntad de Olofi para ver sanada a su hija. Y en este momento Orunmila le dice a Ododuwa: ¿te acuerdas de nuestro poder? ¿Te acuerdas de aquel poder cuando creamos al mundo? Nuestro hermano Orun, el cual es Okunbi de Okuto, es decir, la muerte, pudo revivir, pudo mediante su poder volver a revivir a los orishas. Por ello entonces deberás de invocarlo para que él pueda revivir a tu hija, y pueda, es decir, a tu hija Olosha, y pueda también revivir a tu hija Ochun. Ese es el primer pacto que se da a partir de la sangre, a partir de lavar las heridas en este río, ¿no? Ahí es donde se da. El segundo pacto en la historia yoruba es aquel que se da entre Iku, la muerte, y Obatala. En este pacto hay un pataquí y hay una tirada también que se llama Idi Obara, y en él Obatala tenía un homo, es decir, un hombre llamado Alade, y Obatala le molestó por las incomprensiones de los seres humanos. Quiso terminar con el mundo e hizo trato con Iku para liquidar a todo el mundo, y así todo el mundo llevara en su Iku y cantara Baba Iku Folona Afefe Iku Afefe Olona. Esto quiere decir que en su momento Obatala cayó en esa tentación para que él gobernara las cabezas de todos los hombres. En ese momento, Iku vino y comenzó a acabar con todos los hombres, pero también acabó con los hijos de Obatala. Algunos dicen que en una sincretización
cristiana, católica, africana, los primeros hijos de Obatalá fue Caín y Abel. Entonces, al ver Obatalá que entre estos sus hijos, Caín y Abel, se empezaron a herir y uno de ellos mató al otro, en ese momento Obatalá se arrepintió. Y cuando Iku llegó a casa de Homo Alade, Obatalá fue a casa de Orumila y a este le hizo Evo y le vio Ifa y le dijo: Iku, te persigue a ti y a tus hijos, pero para salvarte tienes que buscar Ireweyeye, y que es el Eye que tiene la virtud de Olofi, de Shangu y de Oya, y ella limpió y ampara las cosas malas. De esta manera Obatalá buscó estos elementos e hizo paraldo, y se hizo paraldo Obatalá y a todos sus hijos, y con ello le hizo también el Tutometa y el Ekuku. Y después Obatalá escondió a sus hijos de Iku, y de esta manera Obatalá comenzó a cantar el Iwereyeye, Obori Baba Obatalá Tasake, Melo Ikuniku, la Shaolofio Ba Agüe Alesheu. Y de esta manera se salvaron todos los hijos de Obatalá. Ese es el segundo pacto que se da en la historia de los orillas. Y bueno, le quiero comentar antes de entrar a los siguientes pactos, por ejemplo el pacto que se da con Eshu Rex, que dentro de la cultura yoruba Eshu Rex es considerado uno de los caminos de Eshu, y dentro de esos caminos de Eshu se considera un camino de Elegua. Eshu Rex es el primer orisha que se simboliza o se sincretiza con el demonio. Y también se establece que Eshu Rex, en su más evolucionado concepto, es la analogía de Habita, que Habita es el orisha que encuentra en el bosque, y algunos consideran que Habita es el mismo diablo también. Vamos a un pequeño corte y regreso con ustedes para platicar de esto muy interesante de Eshu Rex y Habita. Contáctanos. Síguenos en internet a través de www.homoobatalá.com, a través de Twitter, @santería_h, o a través de Facebook, Obatalá Hernández Gutiérrez. Tu opinión es muy importante para nosotros. Contáctanos. Bien, ahora ya que estamos de regreso, vamos por el segundo bloque en importancia, así lo considero, para explicar la trascendencia de estos pactos. Quiero comentarle que cualquier persona que se inicia dentro de la santería, ya cuando está en una evolución de haber coronado o haber pasado por la etapa del Cariocha, considero y se ha considerado que es una de las primeras etapas en donde el santero hace el primer pacto. No podemos hablar de todos los secretos que se conllevan en esta ceremonia de Cariocha, donde el santero empieza a conocer y empieza a realizar los primeros pactos con los orishas. De lo cual sí le puedo comentar a usted es que a lo largo del santero, el primer pacto que se hace es cuando se reciben a los guerreros. Ese primer pacto que se hace con los guerreros, ¿y por qué sostengo que es su primer pacto? Porque en importancia, cuando se reciben los guerreros, se dice que la persona tiene medio asiento de santo, es decir, tiene un pie dentro ya de la religión. ¿Por qué? Porque ya conoció, ya tiene a Elegua como guerrero, y el pacto que se hace con Elegua es que usted lo va a atender cada 8 días. Elegua le va a ir abriendo camino, al igual que los guerreros como Gun, como Chos y como Osun, a cambio de que usted los quiera, los lleva, los defiende con devoción, compasión y consentimiento, independientemente de atenderlos con sus adimus, con la periodicidad de cada 8 días, lunes y martes, que se tienen que atender. Esto, diríamos, sí es uno de los primeros pactos que se da dentro de la religión. Pero el primer pacto que realmente se hace con un orisha, recuerde usted que esos orishas son de luz y son de oscuridad, desde el punto de vista de los egun y de los orishas, el primer punto aquí sería el de mano de Orula.
Ese es el primer punto en donde se dice que el santero, o mejor dicho, el que va a ser santo, el que va a coronar santo, el que va a ser santero, hace su primer pacto ahí con el muerto que habita dentro de esos poderes de Ifá, dentro de esos poderes de Orunmila. Ahí es donde hace el primer pacto, y es tan así que se hace el primer pacto, es la primera etapa en donde el indiciado come o le dan a comer esos secretos que se cocinan, esos secretos que se le sacrifican a Orula, al Cofá de Orula que va a recibirse, y ahí es donde se hace el primer pacto. No podemos ir más allá, pero sí le puedo comentar que ahí es donde se hace o donde hacemos el primer pacto. El segundo pacto que se llega a hacer, desde mi concepción, es cuando asentamos santo en la cabeza, y es tan así que se hace este pacto entre el orisha y entre el santero, que el orisha vive dentro de la cabeza del santero. Este es el segundo. El tercer pacto que se llega a hacer es el Ebometa, que es el conocimiento que se le da al tambor, a los batú, para efecto de que reconozcan a esta persona que ha coronado santo. El cuarto pacto que se hace es aquel pacto que se hace en el cuarto de santo. Y en este cuarto de santo es donde el santero, es donde la persona que ya tiene sus santos, ya los recibió, ya los levantó, hace el cuarto pacto, y todo lo que observa dentro de ese cuarto lo tendrá que llevar como secreto y nunca podrá divulgarlo. Ese es el cuarto pacto. El quinto pacto que se hace, o alguno del sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo pacto, son de cada uno de los orishas en conocimiento que se va recibiendo de acuerdo a la libreta de Ita, hasta llegar a un nivel en donde ha complementado con todos los orishas que marcó su libreta de Ita, y con cada uno de sus santos ha realizado un pacto. Más allá, cuando el santero llega a un nivel ya preponderante dentro de la religión, cuando ya es conocedor de los secretos de los orishas, de los minerales, de los animales y de la herbolaria que componen el mundo de la santería, en ese momento ese santero ya lleva más allá, haciendo pacto con los orishas mediante una daga especial que tiene con Obatalá, o que se le da a Obatalá, y con Eshu Rex, y también con Odudwa, o también con Oba Ñañi. Ahí es donde se empiezan a hacer otros pactos, ¿sí? Y también le menciono que también hay otros pactos que se hacen con el fundamento de Egun dentro de la santería, como lo viene siendo la teja de Egun, y también con ese hueso que se recibe como fundamento de la teja de Egun, en donde el santero de manera fervente está ante estos fundamentos pidiendo, trabajando y ofreciendo, ¿no? Cuando se utiliza esa daga plateada de Obatalá, que se le ofrenda a Obatalá, ya es un pacto completamente realizado con ese orisha, y que da pie a seguir avanzando en algunos conceptos, hasta tener o conocer al orisha que se llega a entregar en un nivel superior a ese orisha que se entrega como Iku, y también se entrega como Habita. Ahora bien, ya iniciando pues con esto es de manera práctica lo que estoy platicando. Ahora vamos pues al contexto de la mitología y de la filosofía yoruba, para poderle platicar a usted, y de ahí partimos con la última parte del programa para ver si podemos desembocar y concluir una relación entre distintas religiones, incluyendo a este afamado personaje denominado Satanás, que no es otra cosa más que un ángel caído, o el mismísimo diablo, que ha tenido distintas connotaciones o distintos nombres de acuerdo al punto de vista que se esté explicando, ¿no? Bien, el tercer pacto que se hace en la era moderna ya de esta cultura yoruba, se hace con Eshu Rex. Dentro de la santería, al igual que cualquier otra ciencia o creencia religiosa, debemos hacer una distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo malo de un orisha, y entre lo bueno y lo malo de una liturgia. Y por ello entonces es menester referirnos concretamente
el culto que se llega a hacer y que se le rinde a cada uno de los orishas dentro de la regla de Ocha, como ya se lo estaba yo explicando, y también hablar de ese pacto que se llega a hacer con los espíritus buenos o los espíritus malos, ya sean de luz o ya sean de oscuridad. Entre ellos existe un orisha que por su trascendencia, su importancia, jerarquía, y el cual proviene desde una antigüedad, es aquel denominado como Exu Rex. Algunos lo confundimos y podemos pensar que es Eshu con S y Eshu es con X, Eshu Rex. Este Exu Rex se dice que es el mensajero del Padre de todos los espíritus oscuros y ángeles caídos que existe en el otro mundo. Y también se dice que Exu Rex es el equilibrio entre la fuerza y la tendencia de lo bueno y lo malo. Dentro de la santería, para que usted pueda ubicar si una persona tiene este Exu Rex, que por supuesto y de antemano ha hecho pacto con él mismo para poderlo tener, usted debe identificar que es una sopera de color blanco con rosa, que puede ser una sopera de color rosa con adornos rosas mexicanos. Esa es la sopera de Exu Rex y es donde vive Exu Rex. La importancia de este Exu Rex dentro del mundo de la santería se dice que es el mensajero directo del ángel denominado como Lucifer, que es el mensajero de Lucifer que envió a la humanidad. Y se cree que a través de los espíritus se pueden hacer o se puede consagrar cualquier otro espíritu de oscuridad y con este se puede manifestar de cualquier forma o de cualquier fisonomía, y por lo tanto se dice también que dentro de la santería nosotros debemos distinguir cuando un orisha es de luz y cuando un orisha es de oscuridad. Se dice entonces que Exu Rex es el señor de las encrucijadas. Tome en consideración que estamos hablando de encrucijadas. Podríamos confundir el término y establecer que el Ewa es el rey de los caminos o el orisha de los caminos. Yo le estoy diciendo a usted que Exu Rex es el rey de todas las encrucijadas. Se dice también que es el mensajero de todos los caminos de Lucero, o de aquel fundamento denominado como lucerito dentro del palo mayombe. También se dice que no existe un nombre específico para este lucero, pero este lucero camina con el espíritu de Exu Rex. Por eso entonces dentro del palo mayombe existe el fundamento de lucero. Este fundamento de lucero es el que por primera vez se va y se busca al río, se le tira obi, se saca este fundamento, este primer fundamento, esta primera ota debe ser un poco grande, debe ser en forma de montaña, debe ser oscura, y es el que se deposita en el fondo de esas prendas para efecto de invocar a estos espíritus. Ese es el primer fundamento, ese es el primer pacto de Exu Rex. En todas las prendas de palo se le tiene que dar sangre humana para que se haga el pacto, a diferencia de la prenda espiritual, la cual, como una vez se llegó a armar y se hizo allá en Panamá en presencia de nuestro amigo Edward, esta es, a diferencia de las otras, esta se entierra por una noche para recibir los poderes que emanan o que vienen de la tierra y que emanan del monte. Pero regresando con nuestro ilustre Exu Rex, vive siempre y lo podemos identificar dentro de la prenda judía. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Algunos establecen también que este personaje, este orisha, se oculta dentro de estas prendas por 81 días para poderlo consagrar, y después mediante ceremonias y rituales se llega a hacer el pacto con él, y estos rituales y estos pactos se llevan por un periodo de 6 días consecutivos, y después de estos 6 días consecutivos se toma este primer fundamento de Exu Rex para poderlo llevar a distintos lugares como son el cementerio, la iglesia, el mar, el río, la montaña y algunos otros lugares de los cuales se venga él pidiendo a donde debe de nacer o donde debe de prevalecer su fundamento, ¿no?
Se dicen que estos pactos que derivan de este Exurrex como tal se entregan dentro de una supera y se le entregan al santero. En el palo Mayomé es completamente diferente, porque este fundamento, este primer fundamento, como ya suele platicar usted, se tiene que ir a buscarlo al río en una noche clara, en una noche de luna. Se tiene que tirar coco, sacar este fundamento y llevarlo ante la prenda o el caldero de palo o fundamento, y ahí es donde se le entrega al palero. Y por ello entonces a la persona que se va a iniciar el palo se le raya y se le da de la sangre de a este fundamento, a efecto de que pueda consagrarse, pueda pactar. Y de ahí nace el primer fundamento con el caldero del palo, y de la misma manera se hace en algún momento con los egos que no tienen gangas. Por otra parte, también debemos entender que solamente los paleros autorizados son aquellas personas facultadas para poder rayar dentro de estas prendas a otras personas, porque la prenda, como ya se lo explicaba usted, contiene este primer fundamento de Exu y también tiene algunos otros huesos. Por eso la importancia de que estos huesos se deban de atender y deban de reposar dentro de un lugar especial dentro de la casa, a efecto de que las energías no generen una confusión o discrepancia con las energías de los orishas. Y de esta manera, bueno, también le puedo comentar que el pagugu, que es uno de los primeros fundamentos que el religioso utiliza para poder establecer una comunicación con los egun, este pagugu también deberá de consagrarse, y cuando se consagra ahí viene también un segundo pacto que se hace ya directamente con los muertos. Regresando entonces ya con nuestro orisha del que veníamos platicando, Exurrex, se dice que él da pie en su momento a que de esa consagración y dentro de esa liturgia en su momento también pueda existir y se dé algún compromiso entre estos orishas, entre Exurrex y la persona que lo está recibiendo. Por lo tanto, en este supuesto existe el reclamo de los espíritus que nacen de este principio, de este fundamento, y que también conllevan a hablar sobre Habita. Habita, podríamos decir que Habita es el segundo orisha dentro de la rama de la santería, que en su momento conlleva o converge a la personalidad del mismo diablo. Si usted me lo permite, vamos a un corte y regresando platicamos del pacto con Habita y de ahí el pacto que se llega a hacer con el diablo, para terminar con la llamada que le hagamos a nuestro amigo Alejandro a Venezuela. Vamos a un pequeño corte y regreso con ustedes. Gracias. Estás escuchando Radio Homo Obatala, transmitiendo en vivo a través de internet para México y el mundo. En un momento, regresamos. Bueno, ya nos encontramos aquí de regreso en su estación de radio Homo Obatala, y como usted puede darse cuenta, estamos en punto de las 00 horas del día 16 de mayo. Algunos dicen que en punto de las 12 de la noche es cuando salen las brujas. Algunos dicen que en punto de las 00 horas es cuando se hacen los pactos con el ser supremo de la oscuridad. ¿Será verdad o será mentira todo esto? Bueno, después de que le platique lo que le tengo que contar, usted mismo hará sus conjeturas si es verdad o si es mentira. Nuestra amiga Raquel en el Twitter nos dice: el programa me está siendo de gran enseñanza, gracias por ser tan profesionales y cuidar todos los detalles. Raquel, gracias a ti por los comentarios que nos haces llegar, y gracias a los comentarios de gente como tú, es los alicientes que nos hacen realizar el programa Radio Homo Obatala cada viernes en punto de las 11 de la noche. Raquel, si no fuera por ustedes, como los seguidores, como las personas que nos hacen llegar sus twitters, este programa no tendría razón de ser. Muchas gracias. Por otro lado, entonces, nos quedamos antes del corte en cómo se lleva a cabo este pacto con Habita. Ya explicábamos quién es Habita, y le comento que el primer rezo que se hace
Ponga usted atención. El primer rezo que se hace para invocar a este orisha y para poder hacer el pacto con él mismo, se dice de la siguiente manera: Adidifun obita yoloro yokon kokonu habita egun egun la llore navita mogun ade oki noburo habita awolode belelele egun boburu lorgade oshun eshu ogun okuto ono ota eko oya aguado epo oñi oti opolewo epo. Esto quiere decir que es la enseñanza que tiene el santero para poder hacer el pacto con este poderoso orisha. Este poderoso orisha se señala en una letra de Ifá, que es el poder diabólico de Eshu. Y este poder diabólico de Eshu tiene por consecuencia el desatar alguna cuestión o controversia con alguna determinada situación. Se dice que se tiene que ir al monte y ahí en el monte preguntarle a Habita si es que desea un adimú en especial por el trabajo o por la bendición o por el pacto recibido, y de esta manera después de haber hecho esta oración, después de haberlo mandado a trabajar, cuando regresa Habita se debe de guardar bajo llave antes de que salgan los primeros rayos del sol del día siguiente. Por lo tanto, las obras, las sotas, las herramientas y este orisha se tiene escondido, se tiene guardado bajo llave y solamente se trabaja en punto de las 00 horas del día que se vaya a hacer el evo. La persona que lo invoca, la persona que lo trabaja, la persona que lo atiende, la persona que le ordena el trabajo que se tiene que hacer, deberá permanecer despierta hasta que Habita regresa y debe regresar Habita, o si no se le invoca para que regrese antes de que salgan los primeros rayos del sol del día siguiente. Es decir, usted tiene aproximadamente 5 horas para poder trabajar con Habita antes de que el alma del diablo se lleve a este orisha y a usted le reste determinado poder. Se dice por otra parte, dentro de esta liturgia, dentro de esta filosofía, que Habita se le representa como el orisha que tiene la cara de pájaro. Se dice que Habita, si usted está trabajando, si usted es religioso, si usted es santero, y en su momento está trabajando con algo en la noche, con algún orisha por la noche, y escucha el cantar de un pájaro, ahí se manifiesta Habita. Si hasta su aposento, si hasta su casa, si hasta su vivienda llega un pájaro e insiste en entrar a su casa, usted déjelo pasar. No estoy hablando de cara, estoy hablando de pájaro silvestre, porque se dice que es Habita quien se está manifestando ahí. De este poder, de este orisha, nace entonces el concepto de que Habita se asocia con el poder del diabólico ser de la oscuridad denominado Lucifer. ¿Qué tanto de cierto hay entonces de que exista este ser endemoniado, y qué tan de cierto hay que dentro de la santería se puede trabajar con este señor de la oscuridad? Antes de entrar de lleno al plan de cómo invocar y cómo se hacen los pactos con Lucifer, le quiero comentar: si nosotros estamos hablando de un orisha, por la cuestión lingüística, orisha quiere decir santo. Si yo estoy hablando de Maferefu o Batala, estoy hablando de la Virgen de las Mercedes. Si yo estoy hablando de Habita en un concepto cristiano o católico, en una connotación por por el lenguaje, por el idioma, por la connotación transcultural, estaríamos hablando entonces que Habita
es la analogía en el lenguaje castellano de lo que nosotros conocemos o hemos escuchado hablar de Lucifer. Lo que yo le manifesté en ese lenguaje yoruba, en el lenguaje, en la invocación de esas raíces grecolatinas, en ese latín. Si vamos a invocar a Vita, estaríamos invocando al ser de la oscuridad. Cuando usted está invocando, o las palabras idóneas para poderlo invocar deben ser bajo el concepto de ese latín antiguo. Y se inicia empezando con la siguiente oración: In nomine Dei nostri santi sinfigiri exexi Luciferi exexi nostri Dei santanas nonimini inus. Este es el concepto de la indulgencia sobre la cual se le está invocando a este ser de oscuridad. Entre algunos nombres de este ser de oscuridad viene hablándose de la cuestión como Lucifer, como el rey de la oscuridad. Se puede hablar como el rey de las tinieblas, se le puede hablar como el rey de los poderes infernales, se le puede conocer como el hombre diabólico. La realidad de todo esto es que existe el verdadero Dios del Everno, y este Dios del Everno, como ya se lo explicaba yo, se le invoca mediante el in nomine Dei nostri santissima Satanas Luciferi excelsi. Después de este saludo, vamos a invocar a distintas personalidades que realmente todos ellos son uno mismo. Al igual que en la santería, quiero hacer punto y aparte, al igual que en la santería, cuando nosotros tenemos y hemos estado frente al tablero de Ifá, nos podemos dar cuenta que ese tablero de Ifá tiene determinadas grabados, garoleados dentro de este círculo de madera. Unos van al norte, al sur, al este y al oriente. Unos dicen que es al cielo, al infierno, al este, o al norte, o al sur, al este o al oriente. Otros establecen que es lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad. O sea, siempre hablamos de 4 cuestiones que se pueden enfocar o tienen su sustento en 4 cuestiones cardinales. Cuando nosotros vamos a invocar, después de haber platicado en Innominus de Nostre Satanas Lucifere Excelsi, debemos bajo estos pactos, dentro de lo que yo le puedo contar, estos pactos, la persona debe de invocar, y se dice que al sur vive Satán, y después se debe voltear al este, donde vive Lucifer, después hacia el norte, donde vive Belial, y después al oeste, donde vive Leviatán. Se deben de invocar a estos 4 personajes para que, una vez invocados, el príncipe de la corona del infierno corresponda con la persona que le está invocando, mediante los elementos del fuego, el aire, la tierra y el agua. Si usted es conocedor y llega a estudiar sobre estos 4 elementos, que son los mismos 4 elementos que es el fuego, el aire, la tierra y el agua, que se manifiestan en cada uno de los orillas. Ejemplo, si nosotros estamos hablando de el agua, estaríamos hablando de Yamayá y de Yamayá, de Ochun, de Obá, en algunos casos del agua. Si estaríamos hablando de la tierra, estaríamos hablando de Batalá, estaríamos hablando de Ogún. Si estamos hablando del fuego, estaríamos hablando de Oyá, estaríamos hablando de Changó, estaríamos hablando de Argayú. Si estamos hablando del aire, estaríamos hablando de Habita, estaríamos hablando de Orula, estaríamos hablando de Olofi. Si usted se da cuenta, aquí hay una similitud en la liturgia, todos desde el punto de vista que usted lo vea, desde un punto de vista de luz o desde un punto de vista de oscuridad. Regresando con el tema del personaje denominado como Lucifer, es menester comentarle a usted que se hacen o se reconocen la Iglesia Católica, al igual que las personas que estamos dentro de la santería, se reconocemos el conocer, el manejar y el saber las 3 maneras de cómo se llega a hacer el pacto con Habita o el pacto
con Lucifer. Uno de esos primeros pactos que se hacen, o la primera forma en donde mediante un proceso se le llega a invocar, consiste en primer lugar en educar al cuerpo en bañarse en agua fría. Después de esto, el cuerpo que ya está acostumbrado a bañarse en agua fría, porque se dice que esta agua fría limpia el astral de la persona. Y después de haber pasado por esta educación del baño frío, posteriormente se debe de tener el conocimiento del lenguaje del latín antiguo para poder invocar. Después de estos dos elementos que se llegan a conocer, se deben conocer los elementos de manejar las velas negras o el conocimiento de las velas rojas, el conocimiento de aquello denominado como aguja para efecto de poder pinchar el dedo, y después la hoja blanca en donde se escribe la fórmula preestablecida para poder invocar al mismísimo Lucifer, y después una pluma una pluma elegante que sea alusiva a la pluma fuente, a efecto de que con ella se formule el pacto de poder vender el alma. Si usted quiere, y con todo respeto, le voy a decir alguna de esta invocación que se le hace a este personaje para que pueda materializarse mediante este ritual que se está haciendo en base al pacto que se lleva con él. Se le dice: ante el todopoderoso e inefable Dios Satán Lucifer, y ante la presencia de todos los demonios del infierno, que son los verdaderos dioses, yo, y ahí se pone el nombre, renuncio a cualquier tipo de lealtad pasada. Yo renuncio a un Dios Jesucristo Jehová. También yo renuncio a su milagro y sin valor a su Hijo Jesucristo. Y yo renuncio a todo Dios o Padrino o Espíritu Santo. Esta es parte del primer ritual que se hace en este primer pacto que se hace con este señor de las oscuridades. No le puedo decir lo demás, porque bueno, eso conllevaría que más de dos que están escuchando este programa quisieran hacer lo mismo, cuando esto es sumamente delicado. El segundo procedimiento, que con todo gusto se lo voy a platicar, consiste en que la persona se vista con una túnica completamente negra, completamente blanca, y de preferencia debe estar desnudo, y una vez que esté vestida con esta túnica deberá de haber tenido un ayuno de por lo menos 3 días antes, y después de esto deberá de ir perfumado con aceite de Líbano, y además de esto deberá utilizar algunos perfumes y tener el conocimiento de ese latín antiguo para poder utilizarlo en la liturgia. En la liturgia se utiliza, como en la liturgia anterior, se utiliza una o más velas de color blancas, de color rojos o de color negras. En un segundo punto se utiliza también una imagen de Benaponte o un pentagrama invertido. Como tercer punto se utiliza una mesa de dimensiones regulares. Cuarto punto, un mantel con signos satánicos, que eso no se los voy a platicar. En el número quinto se utiliza una alfombra negra, y también se utiliza un cráneo humano, una daga, así como la que en su momento se le consagra a Obatala, y 9 campanillas de cáliz de plata. Y bajo en un poco de la liturgia que yo le puedo comentar, se le invoca, como ya se lo había comentado usted, en el nombre de Nostro Santini Lucifer Excelsi, y posteriormente se le da o se le llama con el nombre, y se le hace saber que él es el regidor del mundo de las oscuridades y poseedor de las fuerzas de las tinieblas, para jalar y de ahí en adelante poder hacer y consagrar lo que realmente usted quiere y usted quiere obtener a partir de ese pacto. También se dice que el último punto o la tercera forma de cómo poder invocar se lleva mediante un proceso de alianza y conocimiento sobre algunas cuestiones naturales, minerales y animales que son del agrado de este personaje de oscuridad, para poderlo invocar. La liturgia
de este cuarto o de esta cuarta forma de cómo invocar a este ser de oscuridad se asemeja mucho de cómo se debe de invocar al orisha denominado Abita. Y esto, una vez que se lo platique, vamos a caer en la lógica de él, porque en determinadas zonas geográficas, ya sea el monte, ya sea el bosque, ya sea en determinados parques alejados de la alejados de la ciudad, de la civilización, encontramos distintos túneles, pasajes, puede usted encontrar árboles cortados a la mitad, puede usted encontrar pedazos de carbón quemados. Bueno, todo esto da origen de que la tercera manera, que es la más compleja de invocar a este personaje, al igual que se hace con Abita, la persona que va a invocar deberá internarse en la noche en punto de las 00 horas de una noche de luna llena. Deberá de internarse en un bosque, deberá internarse en una montaña, deberá internarse en un peñasco, deberá internarse en algún lugar apartado, alejado, donde reine la vegetación, donde se encuentren los árboles. Deberá usted caminar hasta escuchar distintos connotaciones de animales, donde usted escuche el crujir de los árboles, y ahí usted deberá ubicar o buscar el árbol más grande, más ancho. Al pie del mismo se deberá de prender carbón y prender de 1 a 3 velas negras. Y ahí se comenzará a hacer las oraciones, de las cuales usted ya escuchó parte de ellas, e invocar girando primero de la parte del oriente hacia el occidente, del norte hacia el sur, invocando en estos 4 puntos cardinales a estos determinados personajes. Posteriormente, ahí se deberá de usted o deberá hacerse el pacto cortándose un poco la piel, dando pie a que caiga un pedazo de sangre, tal y como se hace dentro de la rama de la palería, y ahí invocar a este ser supremo para efecto de poder tener ya esa conversación con él y pedirle lo que uno está buscando. Por lo general, la mayoría de la gente lo que está buscando son favores económicos, favores de evolución, de estatus social y de salud. Son las 3 principales cuestiones que se le piden a este tipo de ser, y al igual que Abita. Vamos a un pequeño corte y regresamos para despedir el programa de esta estación Radio Omo Obatala. Aún tenemos más. Esto es Radio Homo Obatala Internacional. Regresamos. Aló, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Estamos después del corte del programa Radio Homo Obatala y acabamos de enlazar para todas las personas que están escuchando con nuestro amigo Alejandro en Venezuela. Alex, ¿cómo te encuentras esta noche? Muy buenas noches. Buenas noches, maestro, excelente. Un saludo a México desde aquí, desde Venezuela, y a todas las personas que están escuchando en Latinoamérica. ¿Cómo están ustedes? Pues acá andamos con un poquito de frío, ya estamos un poquito repuestos de la semana pasada que nos enfermamos y no podemos salir al aire, pero mi estimado Alex, ya estamos aquí nuestro estimado Alejandro. ¿Cómo te pareció el programa del día de hoy? Oye, el programa de hoy ha sido muy completo, por eso parte de mi participación sería redundar en tantas cosas que usted habló hoy sobre lo que son los pactos. Pues se extendió tanto y fue tan profundo que de verdad, oye, me pareció uno de los mejores programas que he escuchado, de verdad que sí. Bueno, en cuanto a la... Dígame. No, quería interrumpirte un poquito, Alejandro, porque este programa se debió a tu participación en relación al tema del mismo, ¿no? Este programa te lo dedicamos porque tú fuiste el que propusiste. Y bueno, esperamos haber cumplido la expectativa, pero hay algo bien importante sobre lo que tú nos mencionabas sobre... Se escucha un poco lejos, maestro. ¿Me escuchas ahora? Un poquito lejos. ¿Me escuchas bien en este momento? No muy bien. O sea, escucho muy bajo. Muy bajo. ¿Ahora? Igual.
bueno, nosotros sí estábamos escuchándote bien. Si nos pudieras comentar tu impresión en relación a lo que nos platicamos de María Leonza, de ese culto que se hace en Venezuela. Bueno, en Venezuela normalmente por la religión que María Leoncera o como algunos le dicen el espiritismo venezolano, lo que pude ver y lo que he sabido a través del tiempo es que aquí también se hacen un estilo de pacto, ¿sabes? Un pacto pero en la montaña de Sorte, en un sitio muy específico que no entra todo el mundo, se llama el Pozo de la Doña y se hace el pacto con la llamada, con muertos que vivieron una vida atormentada, pues, y en ese se llama el ánima sola. ¿Aló, me escucha, maestro? Sí, claro, estamos escuchando, todos estamos escuchando al aire. Okay. El ánima sola, que me imagino que en distintos puntos de Latinoamérica le tendrán otro nombre, pero en Venezuela le llaman el ánima sola y con eso se hace un pacto. Dicen los entendidos, pues, que el pacto dura solo 13 años. El por qué todavía no es un misterio, pero normalmente los pactos son cortos, pues los pactos con esos seres oscuros no son muy extensos, son un poco cortos. Pero aquí en Venezuela, pues de verdad que después de eso, que hablamos, que usted iba a hacer este programa, pues me dio por investigar un poco y de verdad que eso fue una de las cosas que me di cuenta, pues que no sabía que en Venezuela hacían pactos con el ánima sola y que son muy efectivos, pero normalmente son para hacer un gran daño. Sí, tienes. ¿Había escuchado sobre eso? Sí, fíjate que la connotación que se da aquí en México dentro de lo que viene siendo un campo espiritual o espiritista, se maneja también el ánima sola, ¿no? Las abuelas tenían la creencia, estas abuelas de provincia, de pueblos, ¿no? Tenían la creencia de que cuando tú salías de casa dejar una cubeta, un balde con agua al pie de la entrada de tu casa para que esa ánima sola cuidara de que no se me... No lo quiero interrumpir, disculpe, pero es que no lo escucho muy bien. No me escuchas muy bien, mi querido Alex. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Haz tu participación, terminas y yo platico donde tenía que hacer mi intervención contigo. Perfecto, maestro. Buenas noches. Un saludo para todas las personas que están escuchando y de verdad, un placer haber participado en su programa. De verdad que es más que un placer, es un privilegio. Gracias, maestro. No, gracias a ti, mi querido Alejandro. Ahorita me escuchas bien, ¿no? ¿Verdad? Y aunque no lo escucho muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias. Pues bueno, él fue nuestro amigo Alejandro desde Venezuela. Y lo que le quería comentar en relación a lo que nos estaba platicando Alejandro y del por qué estos pactos con seres de oscuridad duran 13 años. El primero lo voy a platicar que aquí en México, nuestras abuelas, estas abuelas que vienen de rancho, que vienen de pueblo, que vienen de provincia, tenían la firme y siguen teniendo la creencia de que si usted va a salir de su casa y quiere que su casa se encuentre en buen estado a su regreso, es decir, que ningún extraño se meta a perturbar la paz de la misma y tampoco se lleve sus cosas de valor, es decir, que no le roben mientras que usted se encuentre ausente, en este supuesto, usted debería de dejar un balde de agua a la entrada de su casa a efecto de que el ánima sola a usted lo esté cuidando, a usted esté cuidándose al resguardo de esa casa que usted ha dejado desprotegida porque salió de la misma. Existen otros trabajos también en donde se invocan al ánima sola, algunos la asocian con el ánima del purgatorio. Y bajo este concepto, esta ánima sola, algunas personas utilizan alguna invocación al ánima sola y la tratan de traer, la tratan de capturar y se hacen algunos trabajos mediante los cuales se captura o se tiene esta parte de esta esencia y se mete al congelador y efectivamente ahí es donde se hace el pacto y en algunas cuestiones se hacen amarres de amor más que nada con esta ánima sola, ¿no? Se llegan a hacer algunas oraciones a esta ánima sola como por ejemplo algunas que se hacen a efecto
de que siempre ese amor esté ahí, a efecto de que siempre una fortaleza, una economía siempre esté vigente, ¿no? Esta oración, bueno, hay algunas oraciones que se hacen, que por lo regularmente son 3 o 4 tipos de oraciones, y entre ellas hay una que se trabaja a las 12 de la noche y se acompaña con un vaso con agua azul, que es el agua de añil. Este añil se utiliza también como uno de los principales o una de las principales plantas o adimus de Yamayá. Recordemos que Yamayá es la bruja por excelencia. Entonces, bueno, dentro de esta liturgia se acompaña esta agua azul, que es realmente añil, con una veladora roja, y se empieza a hacer la invocación para amarrar al ser amado y que nunca falte la fe, el amor y la ternura entre ellos. Bueno, y esa es una de las partes que se hace. Hay una segunda oración que también se hace y que empieza diciendo: oye, mortal, el lamento de un alma apasionada, aprisionada, sola y triste, abandonada de este oscuro aposento. A ti te invoco, a efecto de que en mí llegue la paz y en mi enemigo la guerra. Ánima del mar y de la tierra, deseo que todo lo malo le lleves a mi enemigo y todo lo bueno me lo traigas a mí. Esa es una parte de lo que viene siendo una de las 3 oraciones que se hacen a esta ánima sola. Ahora, nuestro amigo Alejandro nos contaba de que en esta parte de Venezuela las gentes se internan en el monte, y es donde se hace este pacto con esta ánima sola, o mejor dicho, con María Leonza, mediante los espíritus, esos espíritus de oscuridad, y de entre ellos reina o sale esta ánima sola. Este ritual, nos dice nuestro amigo Alejandro, que por lo regular tiene una duración de 13 años. Es un periodo un poco corto. En se hace en este periodo de tiempo son 13 años, porque 13 años hace alusión a un número místico que a su vez en una ecuación nos lleva al número 33. Recordemos que a los 33 años Jesucristo murió crucificado. Recordemos que dentro de la masonería el grado 33 es lo máximo. Recordemos que también dentro de la santería algunas firmas, algunas ateneas en grado 33 es lo máximo impacto que puede hacer el padrino, la madrina, o puede ser el oriate, que puede ser el obá, que puede ser el conocedor de esta santería, ese pacto en grado 33 entre los orillas. Ahora, este término, esa expresión matemática en su ecuación mínima es el número 13. Por ello, entonces, dentro de ese número 13 también, cuando estamos nosotros haciendo una consulta de caracol, si los santeros reconocemos que cuando la tirada 13 sale dentro de ese registro de caracol, el registro se para. Y a partir de ahí hay que ir con el babalao. ¿Por qué? Porque ahí viene hablando lo malo, viene hablando el muerto. Por ello, entonces, es que esta duración de término en estos pactos con el diablo, en esos pactos a los que nos refiere nuestro amigo Alejandro, que tienen no una vigencia mayor a 13 años, es porque vamos a llamarlo de esta manera, en el año 13, primer día, ahí se rompe ese pacto, ahí se acabó ese pacto. ¿Por qué? Porque ahí es donde realmente la voluntad del Todopoderoso, del Creador, llega con esa magnificencia a efecto de romper todo lo malo. Por eso entonces se dice, en otra ecuación máxima, arriba del 33, se dice que no hay mal que dure 100 años, ni persona que lo soporte, ¿no? Pero ese es el principio y la razón del por qué estos tipos de pactos que se hacen con el diablo, con seres de oscuridad, con esos pactos que nos dice Alejandro, que no duran más de 13 años, ese es el motivo y esa es la razón del porqué. También dentro de la santería, dentro de ese pacto que se hace con este Orisha Habita, también esos pactos, esos beneficios que se llegan a obtener, el beneficio que llega a obtener la persona que llegara a conocer, escúcheme bien, el beneficio que llegara a obtener la persona, que primeramente debe tener un conocimiento sobre cómo invocar
habita dentro de la santería, dentro de la religión. Es un conocimiento un poquito vedado que no todo el mundo conocemos. Este conocimiento basta y es suficiente para tener durante esos 13 años un poderío económico, un poderío de salud, una potestad ante la sociedad. Se dice, y esto quiero ser un comentario muy reservado, se dice que algunos cantantes han hecho el pacto con Habita, y desde otro punto de vista también estos cantantes han hecho el pacto con Lucifer, bajo los principios que yo le platicaba, bajo el procedimiento que yo le decía. No vamos a dar nombres, pero sí le voy a comentar que entre esos conceptos de esos personajes que en su momento han hecho el pacto con, vamos a llamarle, con estos santos, o con estos santos de oscuridad, entre ellos hay una cantante colombiana que mueve sus caderas. Se dice que ella ha sido una de esas personas que ha hecho el pacto con María Lionza a través de estos espíritus, de estos seres. Por otro lado, también se establece y se dice que existe algunos grandes personajes de la antigüedad, como lo fue Vivaldi, que también hizo un pacto para efecto de ser el mejor intérprete de violín. También Stradivarius también es otra de las personas de esa época clásica, que fue una de las personas que llegó a conocer los secretos para hacer el pacto, ya sea con Habita, que es el reflejo mismo del diablo, de Satanás o de Exu-Rex, a efecto de ser el mejor elaborador de violines Stradivarius y ser el mejor vendedor de los mismos, ¿no? También se dice que en esta época actual existe otro cantante que trató de enamorar a la mujer esta colombiana que mueve las caderas, que en base a que entre ellos dos había, cada quien por su lado, habían hecho este ritual. Por haber hecho este ritual, entre ellos dos no se pudieron enamorar. Y por último también le quiero comentar a usted que después de estos 13 años en donde se hace ese es el ritual, y ahí terminamos del por qué esa vigencia, después de esos 13 años se rompe o se termina con la vigencia de ese pacto. Por lo tanto, a partir del año 13, un día, las cosas, la persona que hizo el pacto con el diablo empieza a mermar su salud hasta morir. Por eso entonces se dice que el pacto que se hace con el diablo es porque en él se vendió el alma. Entonces, si su alma a mí me pertenece, su cuerpo queda sin vida. En algún momento también tuvimos la oportunidad de interactuar con una persona que nos comentaba que había hecho ya en su momento un trabajo ante unos orishas, y ese trabajo nunca se dio. Cuando se fue con un espiritista y se preguntó de por qué ese trabajo que se había hecho bien no tuvo frutos, se estableció mediante este espiritista que la persona a la que habían hecho trabajo, esa persona ya había vendido su alma al diablo, y por lo tanto el trabajo no podía mermar, el trabajo no podía materializarse, porque en este supuesto ya el alma, la persona ya no tenía alma y le pertenecía al demonio. Por ello entonces no se puede hacer un trabajo cuando una persona no tenía un alma, ¿no? También se llega a comentar que por lo regular, después de esos 13 años, un día, en ese momento se empieza a mermar la salud, muere la persona, y ese poderío económico que se había hecho se llega a terminar. Esas son algunas de las cuestiones por las cuales, bueno, como conclusión, podemos determinar de que los pactos con seres de oscuridad nunca son buenos, y por lo tanto los pactos con seres de luz son mejor que con aquellos de oscuridad. Carne y sangre.
Algunos aseguran que es una devoradora de sangre y de carne infantil, y por ello se establecía, y viene a dar contraste con una leyenda que establecía que en la luna llena los niños se llegaban a perder en esa oscuridad de la noche, eran sustraídos de sus casas, eran sustraídos de sus cunas y desaparecían para siempre, porque ellos eran utilizados en distintos sacrificios en honor a esta deidad hindú Tanit. Posteriormente, también encontramos en la época prehistórica un antecedente de una deidad que dio pie posteriormente con la evolución a la deidad Tanit. Esta tiene su origen en una diosa griega denominada Ugarítica Anat. Ugarítica Anat es la primera deidad directamente ligada con la prehistoria. En ella se establecían distintas invocaciones y sacrificios que fueron catalogados como demoníacos por la Iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. Con ello, pues, se da pie a distintas leyendas mediante las cuales se hablaba de una simbología o un paralelismo entre esta deidad suprema denominada Baal Hamon y sobre Tanit. Partiendo de este principio, distintas deidades místicas de origen babilónico, conocidas como Fenicia, por demonología, judeocristianismo. En ella podríamos establecer una lista enorme de los pactos que se pueden dar o que se han dado a través de distintas culturas y a través de distintos tiempos, desde la antigüedad hasta la época moderna. Ocupándonos pues del estudio del hemisferio occidental, nos encontramos que en estos rituales encontramos tanto orishas como dioses y como demonios. Todos ellos, o mejor dicho, a todos ellos se le han hecho hoy en día y desde la antigüedad, como ya lo establecimos, sacrificios, y en ellos o con ellos se aseguraba el bienestar, la evolución económica, la salud y la estabilidad de aquellas personas catalogadas como adoradores. Fuera de toda complejidad, existe vestigios, historias, mitos en relación a que todo se originó y todo dio pie a una leyenda demoníaca denominada Tanit. De esta Tanit nació el dios bíblico Baal Hamon. Y bajo este principio se empezaron a dar los primeros cultos en los cuales se sacrificaban algunos animales a este dios, a esta diosa Tanit. Esta es una diosa indoeuropea, devoradora de carne. El nombre de Moloch eran las autoras de distintas asociaciones o liturgias poderosas asociadas a diosas primogenias europeas hindúes. Y de ahí es donde nace el primer pacto que en la historia del hombre antiguo se da entre el hombre y Tanit. Bajo este principio, pues, resulta que como estamos enfocándonos al estudio ya de una civilización occidental u oriental, dependiendo del punto de vista geográfico donde usted se encuentre, pero no estamos refiriendo realmente al continente europeo, todo esto tiene sus antecedentes remontándonos un poquito más al continente africano. En este continente africano estamos nosotros enfocándonos ya más o menos, para que usted tenga una idea cronológica, en el año 985 antes de la era cristiana. En este año 985 antes de Cristo, antes de la era cristiana, se encontró un vestigio de la primera deidad africana a la cual el hombre antiguo, el hombre africano, le hizo el primer sacrificio, el primer pacto en el cual se hizo. Este
Este primer pacto que surge en la historia y del cual en su momento se le tiene como antecedente, nos establece que desde el inicio, desde la antigüedad, desde las épocas inmemorables, los antiguos pueblos que habitaron este mundo, que fueron cuna de esta civilización, entre ellos Mesopotamia, entre ellos algunos como son Egipto, Grecia, como son los romanos, como viene siendo Alemania, como viene siendo Inglaterra y Francia. Todos estos pueblos en la antigüedad llegaron a practicar y practicaron, porque hay vestigio de ello, en relación a los pactos que se pudieron haber dado entre las deidades africanas, entre algunos ángeles caídos, y se tienen antecedentes que de todo ello se obtuvieron beneficios enormes cuando se practicaban o cuando se ofrecían los pactos, ya sea con un Dios todopoderoso, ya sea con un ser sobrenatural o con un ser de oscuridad. De esta manera, cabe resaltar que a través de estos pactos se dan algunos símbolos, se llega a dar una simbología. Esta simbología, en el estudio de esta simbología se establece el principio, el final y también la naturaleza del pacto que se lleva a celebrar, ya sea, como se lo explicábamos, con un ser de oscuridad o con un ser de luz. A estos pactos, a estos signos, se le llaman sellos característicos. Por otro lado, en un estudio más filosófico, estos sellos son materia de estudio de la parapsicología, en una de estas ramas de la parapsicología denominada Radio Homo Batalá Internacional. Radio Homo Batalá transmite en vivo para el mundo vía internet todos los viernes en punto de las 23 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entra y conoce que no todo lo que dicen sobre la santería es ocultismo. Existe un mundo más allá. Cada viernes es una nueva oportunidad de conocer temas y personas que tienen un punto de vista que escuchar. Radio Homo Batalá. Bienvenidos. Los pactos que se dan, los pactos que se pueden dar dentro de la santería, dentro de las religiones africanas, y como ya lo dijimos antes del corte, los pactos que también, si nos dan el tiempo, los pactos que también podríamos explicar y que dan pie a aquel mito de la cuestión en contra de Dios, de la cuestión denominada satanismo. Comenzamos platicándole como introducción a este tema que va a ser un poquito crispado. Este tema